Hola a todos, bienvenidos al episodio número 4. Hoy tenemos con nosotros a Álvaro Ortiz. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes, Tony. Un placer estar aquí. Este capítulo es especial para mí porque, bueno, la empresa en la que trabaja Álvaro es una empresa en la que estuve hace tiempo, que es Price. Pero bueno, antes de entrar en eso, Álvaro, coméntanos un poco, como siempre, quién eres, tu trayectoria y por qué estudiaste lo que estudiaste. Bueno, pues yo efectivamente me llamo Álvaro Ortiz, actualmente tengo 24 años. La verdad es que nunca he tenido muy claro qué es lo que quería estudiar y al final me decanté por además Relaciones Internacionales. Es curiosa la historia porque yo estudié en una universidad privada, en la Alfonso X el Sabio, supongo que la conoces. Am, y la verdad es que tuve la suerte de que fui becado en la universidad, en parte por ser del pueblo, en parte por tener buenas notas, y pude estudiar la carrera que quería. No sé si los oyentes lo sabrán, pero Economía con Relaciones Internacionales tiene una nota muy alta en cualquier universidad pública. No tenía ni idea. ¿Y cómo es esto de que te interesó justo a de Relaciones Internacionales? ¿Por qué? Bueno, yo siempre he sido muy fan de la historia, que no tiene mucho que ver, pero mi principal idea era entrar en historia. La verdad es que al final es una carrera que no tiene tanta demanda y es complicado encontrar trabajo y la verdad es que la economía siempre me gustó mucho. Entonces intenté mezclarlo. Las relaciones internacionales tienen gran parte de historia y para mí era lo más parecido y la mejor mezcla que podía hacer. Luego corrígeme, aquí no Sí. estoy seguro, no sé si fue durante la carrera o justo después de la carrera. Empezaste en Deloitte, ¿puede ser? Bueno, realmente fue durante la carrera. Aproveché mi último año, que era de Relaciones Internacionales, y conseguí entrar en Deloitte y la verdad es que me fue bastante bien desde el principio. Conseguí compaginarlo, que ese tiempo fue bastante duro. Tuve que presentarme a muchos exámenes, habiendo estudiado lo justo, pero la verdad que al final conseguí sacarme la carrera. Lo Yo he importante. pasado por esa, ¿eh? Sí, es duro, es duro. Aquí para que, aunque mucha gente seguramente sepa lo que es, habrá probablemente personas que nos estén escuchando que no sepan qué es esto de Deloitte. Y sobre todo, qué es esto de las Big Four. ¿Tú cómo lo dirías, Álvaro? ¿Qué dirías que es una Big Four? Bueno, primero me gusta decir que yo actualmente me parece increíble que alguien no lo sepa, pero yo la verdad es que cuando entré tampoco conocía lo que eran las Big Four. Y luego me enteré que existen las Big Three, que eso ya para otro podcast. Las Big Four como tal son las cuatro firmas más importantes de consultoría y auditoría. Tienen otras ramas, pueden hacer deals, M&A, que son otros términos anglosajones, pero se centran sobre todo en consultoría y en auditoría. En mi caso yo estoy en la parte de auditoría. Hay cuatro, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst Young y KPMG. Luego es verdad que dará para otro capítulo el tema de consultoría, porque tú eres auditor. Aquí de nuevo, Efectivamente. lo mismo, no cualquier persona sabe lo que es auditoría. ¿Nos puedes explicar un poco qué es el rol de auditor y, si no mal recuerdo, eres auditor financiero, concretamente? ¿Nos puedes explicar un poco ambas cosas? Sí, bueno, la verdad es que yo primero entré en contabilidad en Deloitte, pero ahora me decanté por la auditoría. La verdad es que me parece bastante más interesante. La contabilidad se me hizo un poco repetitiva y en cierta manera es más aburrida. Y la auditoría, la verdad es que llevo ya como 4 o 5 meses y me parece bastante más divertida. Cada día es diferente. Y como tal, lo que hacemos es auditar las cuentas y para toda aquella persona que esté invirtiendo, verificamos que aquellos estados contables estén conformes, estén de acuerdo. No solamente estados contables, sino en principio que toda la empresa como tal la auditamos para que esté de acuerdo a lo que ellos muestran. Un poco mal explicado, pero básicamente. Sí, justo, para entidades regulatorias, entiendo. Aquí, tú has hablado de tu día a día, como siempre he preguntado también a todo el mundo. ¿Cómo explicarías un poco tu día a día? A ti entiendo que tu jefe no te viene, yo qué sé, con un papel y te dice, tú, hazme las cuentas, o mira qué pasa aquí. No. ¿Cómo sería tu día a día? ¿Cómo es, de hecho? Bueno, la verdad es que la auditoría en las distintas Big Four es muy diferente. Yo tengo la suerte de que, y tirando un poco para casa, Price en auditoría es la mejor Big Four que hay. Tenemos a los mayores clientes y tenemos un sistema propio, un software diseñado para nosotros que te lo pone bastante más cómodo. Entonces, te separa. Bueno, es que no me quiero poner demasiado técnico, pero básicamente te separa los distintos informes que tenemos que entregar, nosotros los llamamos SEGAS, en las distintas partes del estado contable. Por ejemplo, tenemos una parte que es gasto por comisiones y de ahí nos salen como tres trabajitos que tenemos que realizar. Entonces, yo como estoy de New Entry, que acabo de entrar justo ahora,
entro a aquellos trabajos, relleno la información y la complemento para que esté de acuerdo a lo que nos piden. No tenía ni idea de esto, ¿eh? Mira que estuve en Price. Respecto a esto que has dicho, los estados contables, no lo he entendido bien. No sé si nos puedes explicar un poco en qué consisten. Bueno, sí, al final toda empresa, bueno, no toda empresa, sobre todo las empresas que están en bolsa, al final Price, como es un cliente, como es una compañía grande, suele auditar a empresas grandes, porque nuestros fees, lo que costamos es bastante alto. Entonces, somos auditar a empresas grandes y todas ellas, por lo menos las que están en bolsa, están obligadas a presentar los estados contables. Se componen de, a ver, quiero poner aquí clases de economía, pero se compone de tres partes, básicamente. El balance de situación, que supongo que cualquiera lo conocerá de economía, la cuenta de resultados, que es donde te aparece los gastos, todo este tipo de cosas, y luego estaría los flujos de caja, que eso para cualquiera que invierta es súper importante. Hay un cuarto que es muy poco importante, que al final se llama el cajón desastre, que es donde metes los cambios para cuando no te cuadran las cuentas. Al final todo esto tiene su parte curiosa. Ahora te voy a sacar el tema, que esto es al final donde está mucho la chicha de las Big Four, que es el tema de dos cosas. Primero, Sí. ¿qué tal compaginando trabajo y vida? Eso es lo primero. A ver, la verdad es que se me hace bastante duro. Cuando estuve en Deloitte ya era bastante duro porque aparte de, aparte de trabajar también estoy estudiando. Ya te he comentado en alguna ocasión que me estoy intentando sacar una certificación financiera que se llama el CFA. Y si ya trabajando son bastantes horas, luego llegar a casa después de un día de trabajo y estudiar es aún mucho más duro. Los fines de semana también vuelan. Intento ser responsable, intento ir al gimnasio y cosas así. La verdad es que juntarlo todo es difícil llevar. Y ahora justo que entré en auditoría, la verdad es que me está haciendo trabajar bastante más que en Deloitte. Si no te importa, me gustaría comentar esto para aquellos que quieran que se planteen la auditoría. La auditoría suele tener la fama de que se trabaja un montón, y en parte tienen razón. Normalmente haces horas extra, pero he de decir que no es tan malo como suena. Tenemos lo que se llama las busy seasons, que son las épocas más ocupadas. Por ejemplo, en la parte en la que yo estoy, que es auditoría financiera enfocada a banca, en el sector bancario, los 6 primeros meses del año son muy duros, hay que trabajar, pero los 6 siguientes son bastante más relajados y puedes compaginar mejor la vida. Eso no es tan malo como suena. Sí, incluso aquí te iba a comentar, Álvaro, que es verdad que hemos hablado aquí de horas de trabajo duro, pero una gran ventaja de la Big Four entiendo que es muchas veces primero el tema de salarios y la gran escalabilidad que tiene el puesto, y también todas las, ¿cómo se dice? Las ventajas, las condiciones, el extra que te ofrecen aparte de tu propio salario. Aquí entiendo que Price también contigo se portará bastante bien. Bueno, no quiero decepcionar a nadie, pero he de decir que los salarios no son tan altos. Siempre depende con qué lo compares. Al final, los clientes finales suelen tener salarios más altos y siempre que eres capaz de entrar a una Big Four, es capaz de optar a un salario más alto. La parte importante es la escalabilidad, es por lo que entras aquí. Que en general consiste en que tú solamente por estar tiempo en la empresa y demostrando que vales, por supuesto, sigues subiendo y escalando posiciones. En otras empresas, si lo pensáis, es mucho más complicado porque tú puedes llegar a adoptar al trabajo de tu jefe, pero tu jefe va a seguir en la empresa y es más difícil que ascienda. En las Big Four hay un concepto que se entiende mucho que es la rotación. Al haber una muy alta rotación, tiendes a subir a la fuerza porque hay gente que se va a otras empresas y hay gente que la que se queda sigue ascendiendo para arriba porque hace falta cubrir esos puestos. Entonces es verdad que solamente por estar y por supuesto por demostrar que eres válido, vas a subir. La parte mala es que es verdad que siempre te van a llegar ofertas que te van a pagar más de lo que actualmente cobras, porque no pueden competir tanto en precio. Completamente, es una cosa que no hemos mencionado, pero es verdad que luego normalmente la consultoría y la auditoría, vamos, yo por lo menos desde mi punto de vista, al final muchas veces la gente la usa como puente, muchas veces, ¿no? Se acaba yendo a la empresa cliente. Otro tema, que era otro de los puntos de lanza que te quería aquí comentar, era el tema de cómo entrar en esas empresas, porque, claro, estas empresas tienen gran fama, normalmente mucha gente aplica, pero el proceso para entrar no es tan sencillo. No sé si nos quieres comentar un poco, aunque yo ya me lo sé un poquito, si quieres comentar algo al respecto. Bueno, tú lo tienes estudiado, ¿eh? Completamente. Pero sí, por comentarlo un poco. Para mí lo más complicado de entrar a este tipo de empresas es conseguir esa primera entrevista. He de mencionar que desde mi punto de vista, cualquiera que tenga el grado de ADE o el grado de Economía,
grados relativos al sector también van las ingenierías, por ejemplo, hay muchos ingenieros que suelen acabar en consultoría, en auditoría. Yo creo que puedes ser capaz de obtener una entrevista y de llegar a entrar. ¿Cuál es el problema? Hay unos sectores más demandados que otros. La auditoría yo creo que es más o menos accesible. Donde yo estuve, que es Deloitte S2G, que se centra en contabilidad, también es más o menos accesible. Y hay otras consultorías más especializadas, tú lo conocerás, el sector de consultoría estratégica, que es más complicado de entrar. Mi recomendación sería que intenten aplicar a alguno de estos, que apliquen todo lo que puedan, que echen todos los currículos que puedan y seguramente le acaben llamando a alguno. Una vez entras, ya luego lo tienes más fácil de poder cambiarte, dirigirte o esa experiencia que has conseguido se valora mucho. Aquí, desde la curiosidad, Álvaro, Sí. en el sector de auditoría ocurre exactamente lo mismo que en consultoría. Hay como entidades donde es más difícil que en otras. Bueno, a ver, siempre hay las típicas entidades de lujo, rollo boutiques y cosas así, en las cuales son muy complicadas de entrar, pero diría que no tanto. Al final, la auditoría requiere mucho más tamaño, ya no es tanto que te centres, porque, por ejemplo, si quieres auditar a una gran empresa, necesitas a un montón de trabajadores, ya necesitas a trabajadores muy buenos que sean capaces de hacer trabajos muy difíciles, informes muy difíciles, pero necesitas a otros que también sean capaces de hacer tareas más rutinarias, que suelen encargar aquí los auditores que entran los primeros años. Entonces, que puedan mezclar esas dos cosas suelen ser sobre todo las Big Four. En este caso, no quiero ser muy partidista, pero es verdad que Price tiene la gran mayoría de las empresas importantes. Pero, por ejemplo, Deloitte también tiene una gran participación e EY también tiene una gran parte de auditoría. Hemos comentado muy por encima este tema de la dificultad, de dependiendo de la empresa que es más difícil o menos, pero vamos a entrar en lo que es el proceso en sí. Te quería preguntar, Vale. entiendo, o sea, yo al final siempre voy a hablar desde mi punto de vista de consultor, pero entiendo que también en auditoría hay fases en el proceso. ¿Qué es esto de las fases? Coméntales un poco a los oyentes y yo ahora también te comento al respecto. Bueno, sí, yo al final sí que estaba en varios procesos. Al final me acabé decantando por Price porque me gustó mucho la oferta que ofrecían, pero es verdad que más o menos conozco un poco las distintas fases para poder entrar. Lo primero que hay que hacer siempre es aplicar. Yo recomendaría a páginas como por ejemplo InfoJobs o cosas así que te pueden ayudar, pero la mejor de todas es LinkedIn. Supongo que lo sabrás, LinkedIn es la más top. Y una vez ellos te contactan contigo, normalmente siempre suele haber una primera entrevista a través del teléfono, en la cual no es tan importante, solamente van a pedir un poco de datos, pero sí tienes que intentar dar una buena imagen. Esta es la de recursos humanos, ¿no? Si no mal recuerdo, siempre es recursos humanos. Exactamente. Que nunca va a ser muy especializada, pero es verdad que siempre da puntos a hacer una primera entrevista telefónica. Más tarde yo procedí en Price a hacer una entrevista grupal en la cual nos reunieron no recuerdo el número exacto, pero creo que íbamos entre 8 y 10 personas, todos nuevas adquisiciones o nuevos candidatos para el puesto. Y nos reunieron en una sala y nos hicieron hacer un caso práctico, que es muy conocido en este ámbito. Normalmente te suelen hacer casos prácticos para poder entrar. En este caso, creo que nos decían que tratásemos un producto y lo intentásemos vender. Nada que ver con la auditoría, pero bueno, no buscan tu conocimiento específico porque asumen que es un candidato de nuevas y que no vas a saber, sino buscan tu capacidad de procesar la información, tu capacidad de racionar. Y he de decir, y esto sí que me gustaría enfocar, la mitad de la entrevista fue en inglés. Yo recomendaría que la gente se enfocase mucho en inglés, me parece que es fundamental actualmente para el sector, para trabajar en España. Si quieres acceder a cualquiera de estos trabajos, siempre es un gran plus. Bueno, aquí una cosa que no hemos comentado, y es que en consultoría y auditoría a la gente le encanta soltar palabras, KPIs, SLAs, Bueno, les ponme encanta. un meeting, ponme un slot, les encanta. O sea, al Sí, sí, final, yo durante la entrevista soltaré alguna porque es verdad que al final es que se te quedan, es inevitable. completamente. Luego, eso hemos comentado, claro, hemos pasado la fase de recursos humanos, suele haber dinámica de grupo. No sé si a ti te pidieron algo más o ya directamente ya. Sí, una vez les has gustado o no en esa fase de grupo, siempre hay una entrevista uno a uno, además esto me ha pasado en todos los sitios que he ido, con el manager, bueno, a veces son managers, gerentes, seniors, alguien de un puesto importante ya sí que sí especializado en el sector, en el cual te haces preguntas específicas. Yo esto lo sé porque a mis compañeros, yo he ido hablando con ellos
y en concreto en Price te hacía una pregunta específica de tu sector. Yo decir que a mí, por ejemplo, me dijeron, ¿cómo ves el sistema bancario actual? Tú te puedes imaginar mi cara cuando me hacen esa pregunta. La verdad es que me quedé un poco sin palabras y bueno, es decir que supe salir bastante bien porque era el momento en el cual cayeron varios bancos importantes y estaba muy informado del tema, entonces supe salir bien el paso. Claro, aquí supongo que siempre también depende del entrevistador, pero me parece top que te tirasen esa pregunta. Yo no Sí, sé sí. qué habría dicho, ojo, pero... Además, ahora en frío es diferente, pero tú imagínate el momento con la presión, la verdad es que se hace complicado. Pues ahora vamos a entrar en la parte más personal. ¿Vale? Quería preguntarte primero, aunque creo que ya has comentado un poco por encima, si tuvieses que decirle a alguien lo bueno de lo que haces, o sea, qué es lo mejor de lo que haces, o por qué crees que le encantaría a esa persona trabajar en tu puesto, ¿qué le dirías? Vale, yo la verdad es que dentro de que a mí me gusta la economía, la mayoría de trabajos dentro de la economía, por ejemplo, no me quiero meter mucho con los contables porque considero que es un trabajo importante, suelen ser muy rutinarias. La parte buena de auditoría es que al final yo veo, aunque estoy centrado en el sector bancario, veo clientes de todo tipo y lo que yo he estado por ahora no siento rutina, la verdad es que todo es diferente, abarcas un montón de cosas, entonces no haces siempre lo mismo y no es repetitivo. Y luego, bueno, si te gusta la economía y te gustan los estados contables, te gusta indagar en las tripas de la empresa, lo vas a ver todo. Y eso se aprende un montón, que eso se suele decir mucho y es cierto, la verdad. Luego también me gustaría destacar que las auditorías normalmente, dependen cuál te toque, pero depende de la empresa, ¿vale? Es importante destacar esto porque yo tengo compañeros que están en un cliente todo el año. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, este mes estoy en un cliente de enero, en febrero estoy en otro cliente y luego de marzo a junio estoy en un cliente todo el rato. Entonces, estoy en varios equipos y eso a mí me gusta porque vas conociendo a distinta gente, distintos equipos y siempre es más divertido. No sabía que la rotación era tan alta en auditoría. No, al final hay clientes de todo tipo. Podemos auditar a los bancos más importantes, pero también auditamos a compañías más pequeñas que tampoco necesitan tanto tiempo. Entonces, siempre es diferente. También, no lo has mencionado, pero a veces me has comentado que cuando tienes un cliente, vas a la oficina del cliente, o sea que tienes que viajar, que es otra cosa que no hemos mencionado. Sí, bueno, normalmente solemos turnarnos entre ir a la empresa del cliente o no. Yo, de mis clientes, actualmente, como he comentado, tengo tres. Dos de ellos son en Madrid, entonces voy a su oficina, pero bueno, viajo más o menos poco. Tengo un tercer cliente que no puedo mencionarlo, ¿vale? Por políticas de empresa, pero que me hacen desplazarme hasta Málaga. Y la verdad es que, aparte de que pagan bastante bien el tema de los viajes, cuando sueles estar fuera de casa, te hacen pernoctar fuera, te suelen dar un suplemento económico. La verdad es que es divertido porque, a ver, la mayoría del tiempo me lo paso trabajando, ¿vale? Es así de duro, pero está bien viajar, conoces Málaga, te llevan a hoteles bonitos, que eso siempre es un plus. Luego entrando en la parte más, seguimos con la parte personal. Has mencionado antes que el tema de compaginar la vida era duro, pero estabas estudiando y haciendo más cosas. No sé si nos puedes comentar un poco al respecto de estos proyectos personales tuyos, estos estudios que estás llevando aparte, si quieres mencionarlos. Sí, claro. El primero que quiero mencionar es, yo empecé un máster en economía. Supongo que ahora se ha hecho muy famoso, pero cuando yo empecé no era tan famoso, que es el máster que pertenece a Juan Ramón Rayo. Como he comentado, yo soy muy fan de la economía y en este caso me considero liberal y la verdad es que quería aprender más de la economía en su conjunto. He de mencionar esto para que se esté planteando estudiar. La economía no me parece tan útil porque al final todo lo que vas a ver en la empresa es más negocio, no es economía. La gente suele verlo ligado, pero son cosas muy diferentes. Completamente. Entonces, aunque me gustó mucho y este máster lo he disfrutado del tiempo que lo está haciendo, no me lo considero que vaya a ser tan útil como otros que he podido realizar. Luego, también he hecho un segundo máster, el cual es el máster de auditoría, que este por suerte te lo paga Price y cuando yo empecé en esta compañía estuve 2 meses estudiando el máster, ahora voy a trabajar y luego el año que viene, de septiembre a diciembre, tengo máster los viernes, que esa parte va a ser mucho más dura porque al final tienes que ir todos los viernes al máster, pero por otro lado merece la pena porque te están pagando un máster y sales de ahí con un máster.
Otra ventaja que no hemos comentado, el tema de que a veces las empresas, las auditoras y consultoras te pagan a veces incluso másteres o educación aparte. Es decir, que el tema de educación a mí me parece más o menos importante, te pagan mucha formación por regla general y te enseñan muchas cosas ya que te suelen servir mucho en el global de los negocios, por decirlo así. Mirando ahora más hacia el futuro, ¿cómo crees que va a cambiar el sector de la auditoría o el mundo al final, no sé si decir de las Big Four en este caso, de cara al futuro? ¿Cómo crees que va a cambiar todo? ¿O cómo le va a afectar todo lo que puede pasar? Bueno, yo aquí decir que tengo un poco de información privilegiada, en la cual puedo compartir. Hay otra que no puedo compartir, pero hay alguna que sí, y es el tema de sostenibilidad. El tema de sostenibilidad parece que no, pero está siendo muy importante. Nosotros nos estamos viendo en una encrucijada, porque nos van a empezar a hacer auditar partes de sostenibilidad de las empresas. Y es decir que como tal no estamos tan preparados para ello. Por supuesto, tenemos gente muy competente, pero como he repetido, son muchos clientes, entonces no todo el mundo está preparado. Supongo que según se vaya acercando el momento, darán más cursos, repartirán ah, más conocimiento y estudios para los trabajadores. Pero es verdad que yo, si alguno está interesado en el tema, me parece que es un sector actualmente que estudiarlo puede ser muy interesante y puedes llegar a ganar mucho dinero con... y a ser muy, muy relevante en ciertas empresas y muy imprescindible, que eso también hoy en día se valora mucho. Aquí, de hecho, Álvaro, voy a hablarte yo. Yo creo que te estás refiriendo a los famosos ESG, ESG. Exactamente. Se está poniendo bastante de moda, no solo en auditoría, sino en consultoría, que es el tema al final de, no sé decir, de compliance, o sea, de que la empresa al Mm. final cumpla con la regulación o cumpla con esos objetivos que se están teniendo de cara a, bueno, ESG significaba, si no mal recuerdo, Environment, Esto Social es y Sustainability, Governance. O sea, sí, Social. Sí, puede sí, ser, puede ser. justo. Sí, se está poniendo Sí, bastante de moda ahora. importante mencionar que cuando hablamos de sostenibilidad no es solamente la parte de environmental, no solamente es la parte medioambiental, sino tanto la social en cuanto al conjunto y a lo que les rodea y la gobernanza, que traten bien a sus empleados, que tengan una buena ética de trabajo. Es más allá de solamente la parte medioambiental, que por supuesto es importante. Sí, al final la gente tiene la imagen de ESG de que es rollo Agenda 2030, solo cambio climático, y no, Sí. va más allá. Va con la parte, como tú bien has mencionado, tema trabajadores, tema de cómo se reparten, digamos, las acciones, cómo es la junta de directivos, cómo lo gestiona la empresa, toda la regulación que hay detrás. Que eso aquí entra un poco, como te digo, la parte de consultoría de apoyar en eso y luego el auditor, que es el que va a revisarlo. Sí, es lo que toca. Y ahora, por último, ya terminando con la entrevista, quería preguntarte, a ver qué me cuentas. ¿Alguna anécdota graciosa o no tan graciosa que te haya ocurrido en el curro? Bueno, la verdad es que quiero aprovechar este momento para dar un consejo muy importante. Y es, yo soy una persona muy seria en el trabajo, muy profesional, pero es verdad que cuando te invitan a cenas de empresa tienden a darte alcohol gratis. Y me gustaría avisar a todo el mundo de que hay que ser conservador con ello. A mí me pasó, por ejemplo, en la primera fiesta que invitaron, además yo aún acababa de salir de la universidad, en Deloitte nos invitaron a una cena de empresa. Yo fui con mis compañeros, me llevé muy bien con ellos. En las Big Four la parte buena es que el ambiente suele ser bastante juvenil, entonces siempre es más divertido. Y nos empezaron a repartir primero cervezas y en cierto momento cambiaron el mood y nos empezaron a dar copas gratis. Y la verdad es que tuve la gran suerte de que más o menos cuando me vi que ya no daba más para allá, me salí rápido y me volví a casa. Pero la verdad es que recomendaría precaución al resto de la gente. No sabes cuánto te entiendo. Lo he visto yo también. Otra ventaja, por cierto, de estas empresas, toda la cantidad de eventos a los que te invitan y también te pagan de nuevo. Sobre todo, no lo he mencionado, pero el ambiente juvenil está bastante bien. Yo, antes de entrar en estas dos empresas, hice unas prácticas en una empresa de ventas, en la cual es verdad que había gente más mayor, era bien el ambiente, la gente mayor suele ser muy simpática, pero cuando eres joven sí que está muy bien entrar con otros jóvenes como tú, que les ves que están igual de perdidos que tú, en final, en la vida, porque supongo que la mayoría que habéis trabajado sabréis lo que es antes de trabajar y después de trabajar. La verdad es que yo he notado que la vida ha dado un cambio radical. Completamente. Incluso aquí también entiendo que en Price sucede seguro el tema de la New Joiner, de la semanita o 2 semanitas que te pega fuera, con todo pagado, con la gente que va a entrar contigo.
en lo que te lo pasas al final, genial. O sea, increíble. Entiendo que en tu caso se da también. Nosotros lo que, no sé, una semanita tampoco, pero entre que teníamos el máster, ahí conocías a gente, luego sí que nos llevaban a alguna que otra fiesta, nos llevaban a Escorial y la verdad es que sí que está bastante divertido. Pues ya terminando la entrevista, Álvaro, y como siempre, entramos en la sección que yo llamo los minutos de gloria. Bueno. Ya sabes, 1 minuto, 2 minutos, en los que quieras dar un consejo, si quieres, del sector, del trabajo, de la vida en general. Lo que tú quieras contar, tienes 2 minutos para decir lo que tú quieras. Bueno, pues voy a aprovechar el momento para ser un poco duro con ciertas cosas. Quiero mencionar que hay mucha gente que suele elegir trabajos un poco por sus hobbies, por lo que les gusta, y para mí eso es fundamental y me parece que hay que perseguir los sueños. A mí me pasó que yo no sabía exactamente a qué quería entrar y no lo tenía claro. Entonces decidí entrar a estudiar una carrera un poco más útil, como se conoce. ¿Útil por qué? Simplemente porque va a ser más fácil conseguir trabajos, te va a ser más fácil acceder al mercado laboral, y es verdad que eso es importante. Entonces, yo recomendaría que en ciertos momentos en los cuales tienes que asumir que no todo el mundo puede ser jugador de fútbol y centrarse un poco y elegir carreras. No digo que elijas carreras que no te gustan, pero quizás que no te gustan tanto. Para mí, yo tengo muy claro que el trabajo siempre va a ser trabajo, pero no por ello todo mi día a día es horrible y lo paso fatal y me lo paso llorando, sino que la verdad es que yo disfruto mi día a día, hago cosas muy interesantes, hago cosas que me gustan. ¿Prefería ser Cristiano Ronaldo y estar dando patadas a un balón? Sí. Pero la verdad es que yo le diría a la gente que en ciertos momentos está muy bien centrarse en la vida y estudiar, o sea, y tomar estas carreras que son más útiles y te van a dar más salidas al final en el futuro. Yo también he de decir que nunca he sido una persona que estudiase másteres, que estás en Big Four, y fue ya más mayor que decidí centrarme y que decidí que podía llegar a más y que quería estudiar y dar lo máximo en mí mismo. Y es verdad que sin ser yados como hoy en día, sí que me daría dar un voto de confianza a la gente para que intente llegar lo más lejos posible y trabajar lo máximo posible, lo máximo entre sus capacidades. Aquí incluso te pongo mi propio ejemplo. Yo al final, el sector de la consultoría, en mi caso auditoría, o las Big Four en sí, no sabía lo que eran hasta que llegué a Madrid hace 2 años. Hay gente que lo sabía desde los 18 o incluso antes. Sí. Yo hasta los 23 o incluso más tarde no sabía lo que era. Sí, a mí pasa algo parecido, que es verdad que estas cosas no te las cuentan en el colegio. Yo siempre tenía un poco la vida más o menos guiada, supe que después del bachillerato iba a estudiar y luego ya vería qué hacía, pero luego no tenía muy claro qué tipo de empresas existían y ya no fue hasta la carrera que me informé de que existían las Big Four, que tenía estas oportunidades y que tenía esta carrera profesional, porque al final esto es una carrera profesional. Lo bueno de las Big Four es que te han ayudado a crecer y yo eso lo valoro mucho, la verdad. No van a buscar lo mejor por ti porque siempre es una empresa, pero sí que te van a ayudar a crecer con ellos. A ellos les interesa que tú crezcas y a ti te interesa crecer personalmente. Entonces, Completamente. para mí es un win-win, que es de lo que consisten los negocios. Por último, Álvaro, y quiero que me respondas solo en una frase, ¿a quién te gustaría ver en este podcast? La verdad es que a mí me gustaría mucho a un amigo en común que tenemos que se llama Óscar Gamayo. Hombre, Me parece una persona muy hombre. interesante porque parece que no, pero trabaja en la NASA española. Ya, no os hago más spoilers, pero es muy interesante. Pues me lo apunto. La verdad es que no se me había ocurrido, que es lo peor de todo, pero genial. Así que nada, Álvaro. Bueno, espero que te haya encantado estar por aquí. Bueno, a mí la verdad es que un placer venir aquí y espero haber ayudado a alguien que no supiese qué era este mundo y un poco darlo a conocer más. Y como siempre, si alguien quiere saber más información, yo estoy encantado de responder preguntas. Mi LinkedIn es Álvaro Ortiz, así que yo estoy encantado. Te aseguro que sí. Y lo dejaré en la descripción de que pueda. Pues nada, Álvaro. Mil gracias. Hasta aquí el episodio número 4 del podcast. Gracias a ti por estar aquí y gracias a todos por escucharme. Así que nos vemos en el siguiente episodio.